شلاملخ مريم مليخ طيبوثة نارا عماخ مريخات المشي وموريخ بير خرسيغي شو ناط مريم يلدت آلها صلح لا بين حطاهي هاشا وشاق الموثن آمن. Me llamo Wissam Khalil y soy de Mosul, Irak. Soy católico de la Iglesia Caldea. Llevo ya muchos años en Italia. Vine aquí para estudiar catequesis misionera, pero luego no he tenido la oportunidad o la posibilidad de volver a Irak. Entonces, me he quedado aquí. Desgraciadamente, esta posibilidad ha sido negada también a mis padres y a mis parientes que estaban en Mosul y han sido expulsados. Ahora viven en Francia. Trabajo como periodista y vivo con mi familia, mi mujer y mi hijo, a las afueras de Roma. Prácticamente empezamos a vivir en Irak desde 1918, cuando mis abuelos se escaparon de Turquía después de la persecución que mató a todos sus parientes. Ellos se escaparon y vinieron a Mosul para vivir con un tío suyo. Eran 4 hermanos y el mayor solo tenía 10 años. Vivían muy mal, en mucha pobreza, pero luego rehicieron su vida y se casaron. Mi abuelo era herrero y luego mi padre también trabajaba con él. Mi abuelo murió 2 años después de que naciera yo. Y dejó a mi padre un peso muy grande, siendo él el hijo mayor de 10 hermanos. Entonces fue él el que les cuidaba y les mantenía. Mi abuela y mis tíos vivían en una casa y nosotros en otra. Así hasta el final. Nuestra familia era muy practicante. Es muy difícil vivir en Mosul y no ser practicante, porque estaba lleno de iglesias que están muy cerca de las casas, allí en el centro de la ciudad. De hecho, cuando éramos pequeños, siempre íbamos a la parroquia. Yo me alejé un poquito de la parroquia después de la primera comunión, porque como mi familia, o sea, mi abuela era ortodoxa, ella llevaba a mis tíos con ella a la iglesia ortodoxa, aunque en teoría la mujer debería seguir el rito de su marido, pero bueno. Yo hice mi primera comunión con mis tíos. Tengo un tío que tiene 2 años menos que yo y una tía que tiene unos pocos meses más que yo. Cuando ellos querían hacer la primera comunión, dije, yo también quiero hacerla con ellos. Entonces los 3 la hicimos en la iglesia ortodoxa. Y luego me separé un poco. Algún año más tarde, mis 2 hermanos, yo también soy el hijo mayor, hicieron la comunión en la iglesia caldea, donde se les enseñaba también a servir la mesa, a ser monaguillos, a ser lectores
se les enseña todo. Entonces mis hermanos empezaron a frecuentar más la parroquia. Un día nos visitó el párroco, que era Monseñor Rajo, y me dijo: ¿y tú por qué no frecuentas la parroquia? Dije: voy pues cuando puedo. Y me respondió: no, deberías venir más y deberías participar. Me dijo que cogiera la Biblia e hice la lectura de San Pablo. Lo leí delante de él. Me dijo: tienes buena voz y lees bien. Entonces esta lectura la vas a leer en misa el domingo. Y así empecé a ir con más frecuencia. Luego formamos un grupo de servicio. Él, Monseñor Rajo, ha formado este grupo de servicio en la parroquia con nosotros, los jóvenes de 14, 15 años. Nos reunió y nos dijo: vamos a formar este grupo. Y así nos quedamos en ese grupo hasta que me fui de Irak después de unos 10 años. Yo hacía muchísimas cosas en la parroquia. Estaba en la parroquia casi más de lo que estaba en casa. Además, una vez, Monseñor Rajo, porque él hacía muchas visitas a las casas, por lo menos 2 veces al año, dijo a mi padre: ¿y tú? ¿Por qué no vienes a la iglesia? A ti no te veo mucho. Y le dijo a mi padre: pero si mis hijos hasta duermen en la iglesia. Eso lo dijo porque en esa época habían sucedido algunos casos de robos en las iglesias. Entonces, hacíamos turnos entre los jóvenes de la parroquia para dormir en la sacristía, para custodiar la iglesia. Nos tocaba una vez a la semana o cada 2 semanas. Íbamos a dormir en la parroquia. Por eso mi padre no estaba exagerando con eso. Y fue ahí, cuando quisieron elegir a alguien para tener una experiencia de profundización en la enseñanza catequética. Y me eligieron a mí. Y me mandaron aquí, y ya me quedé. El ambiente en Mosul. Mosul está hecha de comunidades muy separadas. Tenemos el barrio de los kurdos, que está muy cerrado en sí, y el barrio turcomano, también muy cerrado. El resto de la ciudad convive. También hay barrios en los que no hay cristianos, pero los barrios antiguos de la ciudad están muy mezclados. Teníamos unos vecinos musulmanes que eran como hermanos para nosotros. Cuando era joven, tenía 2 amigos católicos y unos 10 amigos musulmanes. Incluso iba a dormir a sus casas, comía con sus familias. Nunca lo olvidaré. Una vez estaba en casa de mi amigo y estábamos sentados con su madre y su hermana, y ellas llevan el velo, pero solo cubriendo su pelo. Su hermana no lo tenía puesto cuando estábamos sentados, pero llamaron al timbre y dijeron: es nuestro primo, que era también nuestro amigo. Entonces ella enseguida se puso el velo. Después de que se fuera, le dije a la hermana de mi amigo: ¿puedo hacerte una pregunta? Y dijo: sí, aunque creo que puedo adivinar cuál va a ser. Y le dije: sí. ¿Por qué delante de mí no te cubres el pelo y delante de tu primo sí? Me dijo: sí, porque tú eres cristiano y tú no me miras mal, mientras él es capaz, aunque sea mi primo. Entonces tenían esta, que los musulmanes que vivían en barrios cristianos con cristianos tienen otra visión muy diferente. Los otros, digamos, un poco más lejos del centro, tienen una visión más fanática. Me acuerdo de pequeño
al menos de un par de veces, que mientras iba de nuestra casa a la casa de mi tía, a unos 200 o 300 metros de distancia, por los callejones de Mosul, me pararon algunos chicos de mi edad y me amenazaron con pegarme si no hacía la proclamación del Islam, o sea, si no me convertía al Islam. Y estos eran de mi edad, pero apenas entendían lo que decían. Pero esto lo que quiere decir es que en sus casas oían estas cosas de sus padres y las han aprendido. Pero la idea es siempre que estábamos seguros de que ellos nos miraban mal. Pero nos miran según la educación que han recibido. Muchos de ellos, puedo decir que la mayor parte nos veía como cristianos infieles que hay que convertir al Islam o matar. Así ellos, en los dos casos, se ganarían el paraíso. Porque si matan a un infiel, se ganan el paraíso, o si lo convierten al Islam, más todavía. Por eso para ellos siempre es salir ganando. Fue cuando se derrocó a Saddam Hussein que todo saltó por los aires y vinieron estos del Estado Islámico con amenazas, con la fuerza, por convicción, toda la gente, por miedo, todo el mundo les siguió. Entonces, cuando ellos dijeron, cristianos, fuera, fuera, los demás no podían decir nada. He oído también de mucha gente que ha vivido muy, muy mal durante el régimen del Estado Islámico y son musulmanes. El vecino de casa de mis suegros decía, el error más grande ha sido no salir de aquí cuando se fueron los cristianos. Por eso los cristianos también intuían que se había llegado a un punto extremo, pero el problema es que no querían creerlo y por eso se quedaban allí. Yo con mi familia, en cuanto anunciaron, porque se convocó una reunión con los líderes religiosos de los cristianos para establecer las cosas del Estado Islámico cuando invadieron Mosul, los obispos de la iglesia siro-antioquena, caldea y ortodoxa, no querían ir porque tenían miedo de que les hubieran matado en esa reunión, porque son capaces. Ellos se ofendieron y anunciaron, los cristianos no han venido a la reunión, entonces no son parte de la comunidad, no son aceptados, se tienen que ir. Mis padres y mis hermanos salieron para el Kurdistán. Luego oyeron que los del Estado Islámico dijeron, los cristianos pueden volver sin miedo, no tenemos ningún problema con ellos. De hecho, mis dos hermanos volvieron solos a casa. Después de 2 días, cambiaron de idea. O salían, o les mataban, o pusieron esas 3 condiciones famosas. O se convierten al Islam, o mueren, o dejan todos sus bienes y salen de la ciudad. Entonces se fueron. Y así han perdido todo. 2 casas, la oficina de mi padre, el trabajo de 60 años de su vida. Han perdido todo en un par de días. A ver, la presencia del Estado Islámico en Irak viene de mucho antes que la invasión de Mosul. Estaba siempre oculto. Una vez pregunté a mis hermanos, ¿por qué no vendéis las casas, las oficinas
¿Y os trasladáis al Kurdistán? Allí por lo menos la situación está más tranquila. La mayoría de los clientes de nuestro negocio son campesinos que vienen del Kurdistán, entonces tendríais un apoyo allí. Y me dijeron, no sabes nada, el Estado Islámico está aquí oculto. Si nosotros, no obstante, digamos, entre paréntesis, el gobierno y la ley, si nosotros vendemos la casa, tenemos que dar un porcentaje al Estado Islámico. Es un gran porcentaje. Casi la mitad del dinero que ganaríamos por la venta la tendríamos que dar, porque si no, nos matarían. En ese momento todavía estaba oculto. Mataban a las fuerzas del orden público, a la policía, ponían bombas, hacían la resistencia, siempre armados. Ellos eran prácticamente más fuertes que las fuerzas del orden público, pero siempre a escondidas. Cuando fue la invasión de Mosul, la gente se extrañó mucho porque había un ejército de 50.000 soldados y estaban allí los barracones más grandes de Irak, con innumerables armas. Donde vivían mis padres, delante había un funcionario del ayuntamiento de Mosul que era cristiano católico. Era un consultor de temas religiosos para el alcalde de Mosul. Pero como era un personaje importante, tenía sus guardias. Tenía un coche armado al inicio del callejón, delante de su casa, que protegía su casa en el caso de que alguien intentara atacarla. Los dos soldados estaban en el coche armado en la víspera del ataque del Estado Islámico y vinieron a nuestra casa porque este funcionario no estaba en su casa. Su mujer había ido a Estados Unidos y él, de todas formas, no estaba allí y la casa estaba cerrada. Los dos soldados vinieron a casa de mis padres, llamaron al timbre y les dijeron: hemos recibido una orden del comando para dejar aquí el coche armado, quitarnos los uniformes y mezclarnos con la gente, porque tenemos el peligro de ser asesinados. 50.000 soldados han hecho lo mismo. Además, les dejaron las llaves del coche armado a mis padres diciendo: igual les sirve, pero ¿de qué les podría servir? ¿Quién lo puede usar? Y estos guardias escaparon. Como ellos, 50.000 soldados más. ¿De quién han recibido esa orden? Por esto mismo, el alcalde de Mosul ha tenido un proceso judicial después, porque le acusaron de colaborar con el Estado Islámico. Él, he hablado con él 2 veces, le he entrevistado y lo niega totalmente. Incluso decía cosas malas del Estado Islámico, les llamaba criminales, pero a lo mejor para disimular. ¿Quién sabe? Están todavía con su proceso. Ya veremos cómo termina, si termina. Por eso siempre había, no sé qué ni quién, pero seguramente han tenido modo de contactarse los comandantes del ejército y de hacer este tipo de golpe de Estado en Mosul para cogerla. De hecho, los grandes jefes del ejército, los comandantes del ejército, son de la familia árabe sunita de Mosul.
y de esa zona hasta Bagdad. Esa era la zona sunita de Irak. Y la mayoría de estos comandantes vienen de las familias de las tribus de esta zona. Cuando vino el Estado Islámico, enseguida se pasaron a apoyar al nuevo Estado. La semilla siempre estaba allí. Los habitantes, los cristianos de Mosul, han tenido este aviso los 2 días anteriores para dejar la ciudad. Mi familia ha tenido suerte, porque, como dije, mis padres salieron en cuanto invadieron Mosul. Antes del llamamiento, incluso de esos líderes religiosos, porque cuando entraron dijeron: venimos en son de paz, no tenemos nada que ver con esa gente, solo con las autoridades. Los ciudadanos pueden hacer todo lo que hagan todos los días. En realidad, en ese momento, habíamos estado sin agua, sin luz, y ellos lo dieron 24 horas sobre 24. Y la gente vio un poco de esperanza en ellos en los primeros 2 días. Pero mis padres dijeron: no nos vamos a arriesgar. Entonces, enseguida, mis hermanos ayudaron a salir a sus mujeres y niños, y a mis padres hacia el Kurdistán. Así que cogieron sus documentos, sus joyas y su dinero. Pero los que no se lo querían creer no han tenido esa intuición como mi prima, y salieron solo cuando dieron las 3 condiciones y los cristianos empezaron a meterse en la cola para entrar al Kurdistán. Pero desgraciadamente ya había controles del Estado Islámico. Cada uno que llegaba allí tenía que entrar en el Kurdistán exclusivamente con la ropa que tenía puesta. Cogían sus documentos, su dinero, sus joyas, sus coches, móviles, todo, y solo les dejaban su ropa. Salid con la ropa que tenéis puesta y basta. Los cristianos en esos días se acordaban de los años 40, cuando el mundo empezaba a volverse contra los judíos después del Holocausto. En Mosul había una gran comunidad judía, había incluso un barrio judío, y el gobierno anunció: en un día todos los judíos se tienen que ir con la ropa que tienen puesta, que lo dejen todo, y salieron a pie en fila para ir a donde fuese. Cuando caminaban decían: acordaos que hoy es sábado y mañana es domingo, como para decir: hoy nos toca a nosotros, mañana seréis vosotros los cristianos. Estad atentos. Y han pasado casi 60 años. Y ha pasado exactamente eso. Ellos se lo esperaban. Y así mucha gente salió rápidamente y han perdido todo. Hay mucha gente todavía en el Kurdistán porque tienen miedo de volver, porque no saben cómo será. Oyen noticias de que el Estado Islámico está buscando retomar alguna zona de la ciudad, entonces no quieren arriesgarse y dicen: aunque vivimos en una tienda de campaña aquí, el sueño de muchas familias es el tener un container para salir de la tienda y estar en un sitio donde puedan cerrar la puerta. Y así es, esta es la situación. Son todavía miles los que han tenido la oportunidad de salir, de dejar Irak. Se han ido, pero son muy pocos. Los demás están todavía allí. Mosul, bajo el dominio del Estado Islámico, era un caos total. Antes de nada,
Abrieron un mercado porque, como las casas de los católicos, de los cristianos, fueron marcadas, la primera foto publicada en Internet llegó hasta el Pentágono cuando presentaron el caso de Mosul. Esa era la casa de mis padres, porque fui yo quien la publicó. Entonces nadie podía entrar en estas casas a robar. Pero ellos han dejado entrar a su gente especial, digamos así, a sus comandantes, los jefes, sus familias. Y las demás casas las han abierto y han dicho: coged lo que queráis. Lo primero que hicieron era abrir un mercado, porque de los cristianos se quedaron a lo mejor unas 100 personas, no más, los que no tenían ninguna posibilidad para salir. Les metieron a todos en un barrio solos. Les han prohibido mandar a sus hijos al colegio. Les han privado de todos sus derechos. Así, esperando la posibilidad de convertirlos, por obligación o por cualquier motivo. Entonces, esta era la situación, estaba el mercado de las cosas de los cristianos, a precios muy bajos. Afortunadamente, los cristianos no han tenido el mismo infortunio que los yazidíes, que han vendido a sus mujeres y a sus niños como esclavos, porque nosotros hemos tenido la posibilidad de salir antes, mientras esos pobrecitos han caído en su trampa y han sufrido todo eso y más. La venta de esclavos. También habían publicado la lista de los precios. Los niños costaban más porque se les puede formar casi como quieras. Y así la gente, el valor de la persona humana, está anulado. Han cogido, han ajusticiado a una chica en la plaza porque había usado WhatsApp. Algunos otros. He oído de un joven que su madre quería disuadirle de seguir al Estado Islámico, pero él la denunció a las autoridades y la han matado en medio de la plaza, la han ajusticiado. Y así, esas son las noticias que oíamos. Aparte del anuncio que hicieron justo después de la toma de poder de la yihad sobre las mujeres, que tenían que darse a los soldados del Estado Islámico gratuitamente. Y por eso una mujer iba allí. Porque para ellos una mujer no puede ir con un hombre sin el matrimonio. Fuera del matrimonio es considerado adulterio. Y entonces las mujeres, había un jeque que hizo casarse a esta mujer con un hombre. Iba con él media hora, salía, firmaba el divorcio y le hizo casarse de nuevo con otro. Entonces la mujer se casaba con 10 o 15 hombres en un día para darles ese apoyo moral. Y así, por eso incluso la gente musulmana de la ciudad, las personas honestas que han vivido honradamente toda la vida, estaban aterrorizadas, porque si no daban a sus hermanas y a sus hijas a la yihad, estos podían también llamar a la puerta y arrastrarlos fuera. Era el terror total. Les tiraban. Al final no querían siquiera gastar las balas para matar a las personas, los que iban en contra de sus ideales. Les cogían de las casas, les metían en jaulas y les sumergían en agua. Han encontrado maneras inimaginables para hacer mal a las personas. Esto es el reino del terror del Estado Islámico. La gente de Mosul lo ha vivido en su propia piel.
Tengo un amigo que está en el Kurdistán y su mujer trabaja en la Universidad de Mosul y va allí porque han dicho que los empleados tienen que volver. Entonces ella va 2 días a la semana. Lo que dicen es que es muy especial el trato que reciben los cristianos de Mosul. Si en algún oficio público, en el tribunal o en una fila infinita de gente, llega un cristiano y dice: «Soy cristiano y he vuelto», todos se apartan y le dejan pasar antes de ellos. Eso dicen. Quizás porque han oído de la injusticia, la grave injusticia que se han hecho a los cristianos y han intentado cambiar esta idea, mejorando la situación.